Hola gente de YouTube, ¿cómo están? A mí casi se me pasa el efecto de estar en racha, siento como el té de hierbas especiales pierde su poder. Pero bueno, la verdad creo que no hay más que contar con respecto a este fic. Por lo que prosigamos con los saludos. Un saludo a Lucian Monzón y Dylan GTZ, espero lo disfruten tanto como yo odio hacerlo XD. Ahora sí, sin más, comencemos. Mientras con Garou y Gwen dentro de los escombros. ¿Sabes? Creo que ahora entiendo un poco mejor el por qué te comportabas tan hostilmente, pero déjame decirte que estás en un completo error. Yo jamás te había visto en toda mi vida, ni siquiera oído hablar de alguien como tú. Debes estarme confundiendo con alguien más, opinaría Garou un poco fastidiado. Garou ya tenía suficiente con los daños que había causado en el pasado cuando cazaba héroes y trataba de dominar el mundo, pero que lo inculparan por algo que no había hecho realmente lo molestaba. Gwen debía admitir que Garou tenía un buen punto, a pesar de su gran parecido con aquel tipo que mató a su padre a sangre fría. Este tipo no actuaba como aquel loco de esa noche lluviosa. Pero, aún así, ella no podía aceptar la idea de que aquello que vio y sintió no fuese real. Su voz era idéntica, sus rasgos faciales iguales, ese cabello blanco y con puntas eran inconfundibles, la extraña habilidad que usó para desviar las balas. Todo encajaba con sus recuerdos, todo excepto su actitud. ¿Acaso realmente lo estaba confundiendo? ¿Acaso este tipo cambió de personalidad? ¿Acaso le estaba tomando el pelo? ¿Acaso eso jamás pasó? No. Ella estaba segura de ello, este era el sujeto que había buscado estos últimos 3 años. Desde que apareció inconsciente en la Baticueva, hasta el día de hoy, ella siempre trató de encontrarlo a él para consumar su venganza. Pero se esmeró tanto en encontrarlo, que no pensó en lo que haría o diría cuando lo encontrara finalmente. Y ahora que este tipo finalmente había aparecido, ella había perdido el control por completo, sus acciones impulsadas por el deseo de la venganza la habían llevado a la peor situación posible. Ahora ellos dos estaban atrapados bajo tierra, ella estaba herida y atrapada, mientras que él estaba libre y completamente sano. Podría matarla justo ahora si quisiera, pero ¿por qué no lo había hecho? Aún la intrigaba. Incluso aquella vez no lo hizo porque... ¿acaso quería ver su sufrimiento? ¿Acaso el dolor que le había causado le parecía divertido, o era algo más grande? Quería hacerle tanto a este tipo para que sintiera lo mismo que ella, el mismo sufrimiento. Pero también quería preguntarle tantas cosas que no sabía ni por dónde comenzar. Pero ella simplemente estaba bloqueada, el mero hecho de tratar de pronunciar una palabra causaba que tartamudeara, tenía miedo, estaba asustada, pero también enojada, furiosa. Pero el que rompería el silencio había sido Garou. ¿No vas a decir nada? Parece que solo estabas acusándome sin fundamento, los héroes son realmente despreciables, opinaría Garou con desprecio. Pero entonces la mirada de Garou había cambiado sorpresivamente, su mirada molesta había desaparecido y siendo sustituida por la cara de alguien indiferente, alguien a quien no le importabas. ¿Sabes lo que creo? Creo que estás completamente loca, opinaría Garou, dejando su tono molesto a un lado para ahora hablar seriamente. A pesar de estar aún a oscuras dentro de los escombros, Gwen podía sentir su mirada hacia ella. Y su tono de voz era serio, pero a la vez calmado. Era una extraña sensación, como si estuviera sintiendo lástima por ella. Sentir lástima por ella, después de lo que le hizo, después de lo que le obligó a pasar, todo ese dolor, esos traumas, esas heridas físicas y mentales que le dejaron cicatrices, cicatrices que nunca se borrarían. ¿Con qué derecho sentía lástima por ella? No te atrevas, mencionaría Gwen con una voz temblorosa, su respiración se aceleraba, su corazón se agitaba con fuerza, su cuerpo entero temblaba y las lágrimas comenzaban a brotar de sus temblorosos ojos. Eran síntomas claros de furia. Su ira comenzaba a emanar de su cuerpo, y con un grito de rabia Gwen sujetaría la roca que la mantenía atrapada para seguido con todas sus fuerzas tratar de levantarla al mismo tiempo que jalaba su pie para sacarlo.
Entonces la pequeña cueva comenzaría a temblar por la fuerza ejercida, el polvo comenzaba a caer de arriba incluidas unas pequeñas rocas. Detente, no podrás salir de ahí, solo te estás lastimando, mencionaría Garou calmadamente. Él aún la miraba con lástima, le daba pena a esta heroína. Garou realmente pensaba que esta tipa estaba loca o algo, todo este tiempo había estado actuando extraño, primero lo acusó de algo que jamás cometió, algo imposible ya que no la conocía de nada. Y ahora estaba delirando y lastimándose, obra de la ira. Por más que intentara, Garou realmente no podía entenderla y solo podía observar cómo esta tipa acababa su propia tumba. Acababa de perder el control, la ira parecía superar el dolor que sentía por su pierna, que era aplastada y raspada por las rocas. Pero a pesar de sus advertencias, Gwen solo se había molestado más. Solo por un segundo los escombros sobre la pierna de Gwen se habían comenzado a mover, se habían movido lo suficientemente alto como para que con un último jalón el pie de Gwen saliera. Al dejar caer la roca que había estado aplastando su pie, toda la cueva comenzaría a temblar fuertemente, para luego mostrar un rayo de luz que llegaba desde arriba. Era un rayo débil, pero lo suficiente para dejar ver algo dentro de la cueva. Y sin desperdiciar un solo segundo más, Gwen se pondría de pie para ir hacia Garou. Esta lo sujetaría del cuello con violencia y lo jalaría para que la viera directo a los ojos. No quiero tu puta lástima, no quiero que vuelvas a hablarme así, no quiero que vuelvas a verme así. De todas las personas del mundo tú eres el que menos derecho tiene de hacerlo. Ni siquiera puedes recordar a la persona que casi matas, a la persona que le arruinaste la vida por un mero capricho, gritaría Gwen quitándose la máscara para revelarle su identidad a Garou. El pequeño rayo de luz que había provocado la furia de Gwen la iluminaba perfectamente. Sus ojos llorosos estaban llenos de ira, sus dientes temblaban por la rabia y la intención hostil podía sentirse a miles de kilómetros. Ante estas palabras y los sentimientos de Gwen, Garou recordaría una parte de su pelea con Saitama. Tú sabía que te había visto en alguna parte. ¿Eres tú, desde ese momento en el parque? ¿El parque? Creo que te equivocas de persona. Ni siquiera puedes recordar al tipo que casi mataste. Tienes que estar bromeando. Si te haces llamar un héroe, por lo menos toma en serio el hecho de que casi me matas. ¿Qué debería hacer? Oh, ahora recuerdo. Cuando yo digo tú no pagaste por tu comida. ¿Qué debes hacer, Para empezar, ir a pagar lo que debes. No me importa lo que hagas después, haz lo que quieras. Lo que quiero se acabó cuando no pude vencerte, ya no tengo razón para vivir. Respóndeme, maldito idiota, gritaría Gwen lanzando un golpe contra el rostro de Garou. Sin embargo, este lo detendría al atrapar la muñeca de Gwen. Tienes razón. Yo no te recuerdo, mencionaría Garou con un rostro serio, acercándose también a la luz para que Gwen pudiera ver que hablaba en serio. La seriedad con la que dijo eso dejaría a Gwen perpleja. ¿Acaso había escuchado lo que le había dicho? Realmente no la recordaba en lo absoluto. Tu maldito, gritaría Gwen preparándose para atacar a Garou nuevamente. Pero entonces ambos sentirían un fuerte temblor, uno similar al que los había enterrado aquí. Debido a la fuerza, la pequeña cueva artificial comenzaría a temblar y a derrumbarse. Ante el temblor, Gwen caería al suelo por su herida en su pierna y esta estaría a punto de ser aplastada por una enorme roca que caía hacia ella. Inconscientemente Gwen cerraría los ojos esperando lo peor. Mas lo peor nunca llegó. En lugar de eso, Gwen había sentido una fuerte corriente de aire chocando con su rostro y revoloteando su cabello. Cuando la corriente de aire se había ido, sus ojos captarían algo brillante. Abriendo lentamente sus párpados, Gwen sería cegada debido a la luz del exterior. De un segundo para el otro, la roca que estuvo a punto de aplastarla y la enorme montaña de escombros que la encerraba había desaparecido. Pero entre tanta luz, había una gran sombra delante de ella la cual la cubría. Era el mismo Garou con las manos en los bolsillos como si nada hubiese pasado. Este miraba a Gwen sin expresión alguna, solo la observaba hacia abajo ya que ésta estaba sentada en el suelo rocoso. ¿Tú por qué me salvaste? Preguntaría Gwen en shock. Ella no podía creer lo que había acabado de ver. No solo fue salvada, sino que quien lo había hecho había sido el mismo sujeto que ella había creído quien fue el causante de su más grande pérdida. No lo pienses mal, yo jamás salvaría a un héroe.
Solo no quería quedar atrapado entre más estúpidas rocas. Tuviste suerte de estar cerca de mí, respondería Garou con la misma mirada inexpresiva. Solo espero que te quede claro que yo no soy aquel tipo que conociste. Nunca te había visto y no tengo nada en especial en tu contra. Así que déjame preguntártelo una vez más. ¿Necesitas ayuda? Preguntaría Garou extendiéndole su mano a Gwen. Garou no sabía cómo hacer que esta chica extraña entendiera, era la misma que había visto en aquel callejón cuando estaba con Peter y cuando abrió el maletín de plomo. Pero aparte de esas ocasiones, Garou no la recordaba en lo absoluto. Si esta era la única manera de demostrar su inocencia, pues que así sea. Solo por un instante, un rápido flash, Gwen había visto a aquel monstruo que mató a su padre justo antes de darle aquella bofetada que la mandó a volar. Pero rápidamente sería sustituido por la realidad. La realidad en la que ella veía como aquel tipo que ella creía que mató a su padre le extendía la mano para ayudarla. De todo lo que había podido suceder esta noche, había sucedido lo impensable. Ahora regresando a la actualidad. Tras la pelea con los mercenarios. Tras salir de los escombros y detener el asesinato de Deadpool y Spider-Man, la primera en marcharse sin decir nada o algo sería Gwen, quien ya tenía su máscara puesta. Cosa que sorprendería a Spider-Man, quien miraba como su contraparte femenina se marchaba columpiándose. Este había querido hacerle un par de preguntas, pero no podía dejar a alguien tan peligroso como Garou y Robert en este lugar, y ahora menos que sabía de lo que eran capaces. Por otro lado, Garou ya se lo había esperado desde que le ofreció un poco de ayuda. La chica no había pronunciado palabra alguna y parecía estar demasiado pensativa con la mirada decaída. Su mente seguramente estaba procesando mucha información en estos momentos y no la culpaba. En cambio, Deadpool también la había visto marcharse, pero realmente no le importaba mucho. Mas el primero en hablar sería Garou. Espera, ¿que no venías tú con el tal Deathstroker? ¿Por qué sigues aquí? Preguntaría Garou confundido por la situación. Si Deathstroker había escapado, porque este tipo se había quedado peleando contra Robert. Ciertamente, casi lo olvido, ahora denme el maldito maletín y no resultarán heridos, advertiría Deadpool desenfundando dos espadas para luego apuntarlas contra Garou y Spider-Man. Mas estos no harían nada ya que tan rápido como Deadpool terminó su oración uno de los postes que había salido dañados por la batalla contra Robert, había caído sobre la cabeza de Deadpool probablemente rompiéndole su cráneo. Después de tal escena el silencio se haría presente, ni Spider-Man o Garou sabía cómo reaccionar ante algo tan tonto e inesperado, mas el primero en romper el silencio sería Robert, quien en su forma adorable se acercaría al cuerpo de Deadpool, el cual comenzaba a dejar un charco de sangre en el suelo, todo gracias a su herida en la cabeza. Pero Garou rápidamente sujetaría a Robert apartándolo del charco de sangre. No bebas eso, está sucio, explicaría Garou regañando a Robert. Oigan, ¿me pueden echar una manita? Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos amigos, ¿no? Vamos Garou, eres el prota, ayúdame Spidey mi hermano, recuerdas que te salve cierto, échale una mano al tío Deadpool. A pesar de la herida mortal en su cabeza, Deadpool no cerraba la boca, incluso no parecía importarle y lo preocupaba más el salir de esa situación. Cabe aclarar que Garou se sorprendería por esto, o el tipo era más resistente de lo que parecía, o tenía una regeneración muy similar a Zombieman. Sea cual sea el caso, eso significaba que no necesitaba ayuda realmente, por lo que Garou ni se molestaría en responderle. Incluso a Spider-Man no le importaba lo que le había pasado a Deadpool, ya que este lo había enfrentado antes y sabía que el tipo no moriría por algo así, pero ese mismo enfrentamiento había hecho que Deadpool sintiera un gran aprecio por Spider-Man. ¿Por qué, te preguntarás? Pues muy simple, Deadpool estaba loco XD. Mas los dos repentinamente escucharían las sirenas de los bomberos y la policía, era de esperarse su aparición tras llamar tanto la atención con esas explosiones y rayos de energía disparados al cielo, aunque habían llegado un poco más tarde de lo que se esperaría. Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a 2 calles. Ante esto, Garou suspiraría, él ya estaba fastidiado por todo lo que había pasado en este loco día, y realmente no tenía el humor como para ser el centro de atención de todos. Por lo que, actuando primero, este sería el segundo en marcharse de la escena en un borrón marrón, debido a su sudadera del mismo color.
Debido a la desaparición repentina de Garou, Spider-Man como Robert buscarían a Garou alrededor, pero era imposible, Garou ya no estaba en ese lugar. No, maldito seas Garou, ¿cómo puedes dejarme así? Gritaría Deadpool con miedo. La policía cada vez se acercaba más, y él estaba atrapado en medio de todo este caos. Era de más mencionar que Deadpool no podría cobrar su cheque por el trabajo, sino que sería arrestado. Spidey, por favor, sé un héroe y sálvame. ¿Sabes lo que les ocurre a los mercenarios mutantes en prisión? Yo no lo sé, pero seguro no es bonito. Es como si se me cayera el jabón frente a Darkseid, el resultado no te gustará, gritaría Deadpool desesperado, cada vez podía escuchar más cerca las sirenas. Pero este sería ignorado por Spider-Man, era obvio que Deadpool era un criminal y el hecho de que estuviera atrapado mientras llegaba la policía era más que conveniente para el arácnido. No obstante, el primero en salir corriendo después de Garou sería Robert, quien parecía dirigirse hacia la ciudad, más precisamente hacia los edificios más cercanos al almacén destruido. Peter notaría esto, pero también notaría cómo las luces de los vehículos comenzaban a acercarse, por lo que él también se marcharía cuanto antes. Una vez todos se habían marchado, el único en la escena de la batalla era el mismo Deadpool, quien no podía moverse debido al pesado poste sobre él, y debido a esto mismo Deadpool no podía escapar y sería rápidamente rodeado por la policía. Cambio de escena. A lo lejos Garou aterrizaría en la cima de un edificio, observando a las patrullas y camión de bomberos llegar a lo que quedaba del almacén y los cráteres humeantes. Poco después había llegado Robert a su lado, ya que este no era tan rápido como él. Sin embargo, gracias a su excepcional olfato de monstruo canino, este no tenía problemas para encontrar a Garou. Pero para sorpresa de Garou, el mismo Spider-Man había llegado también aterrizando detrás de él. Este había tenido que seguir a Robert para encontrarlo, cosa que funcionó. ¿Acaso tú también planeas pelear?, preguntaría Garou observando a Spider-Man sobre su hombro. Después de todo, Garou era un criminal muy peligroso y este tipo era un héroe, era normal creer que quería detenerlo. No planeo pelear. Solo quiero saber quién eres realmente y qué quieres en Nueva York. Peter sabía que no podía vencer a Robert y menos a Garou, ahora el hecho de pensar en enfrentarlos él solo a ambos en medio de la ciudad era tenebroso. Ya veo, no eres tan tonto como creí que eras. Pero desgraciadamente no puedo contestarte ninguna de tus preguntas, respondería Garou seriamente girando para ver a Spider-Man. Por favor, solo trato de ayudarte, podemos solucionar esto sin violencia, mencionaría Spider-Man tratando de razonar con Garou. Este era su último recurso. No tomes conclusiones apresuradas, no puedo responder tus preguntas porque ni siquiera yo conozco la respuesta. No sé qué hago en Nueva York y no sé qué quiero hacer ahora, explicaría Garou con un rostro serio, pero más decaído. Esto sorprendería a Spider-Man, él sospechaba que Garou estaba perdido cuando lo conoció como Peter Parker, pero no sabía que Garou estuviera más perdido de lo que había pensado. Perdido hasta el punto de que no sabía qué hacer con su vida. Ahora comprendía que todo lo que había pasado no había sido su culpa, todo este malentendido lo había ocasionado nada más que un encuentro ocasional. Una coincidencia. Inclusive Garou lo salvó a él y Deadpool ante Robert, también salvó a la pareja de aquel callejón. Ya veo, lamento haberte molestado. Solo fue un error, se disculparía Spider-Man dejando salir un suspiro. Por un lado, estaba arrepentido de que fuera un malentendido, pero por el otro está agradecido de que Garou no era un problema real. Eso ya no importa, supongo que era algo que tenía que pasar, mencionaría Garou para luego comenzar a caminar hacia el otro extremo del edificio listo para marcharse. Él ya no tenía nada que hacer aquí y no planeaba seguir perdiendo más tiempo. Oye, espera, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar?, preguntaría Spider-Man tratando de ser útil al menos una vez esta noche. Todo lo que había hecho no sirvió de mucho y se sentiría un inútil ahora mismo si las cosas terminaran así. ¿Ayudar? No hay nada con lo que puedas ayudar. Ni tú ni nadie, respondería Garou, incluso si te esforzaras toda la vida, jamás llegarías a la cima, se necesitaba más que el valor, el esfuerzo y el poder para ello. El poder de cambiar el mundo era algo más que solo desearlo. Espera Garou, ¿vas a dejar que esto termine así de fácil, así de simple? Sin saber qué hacer. ¿Así es como acabará todo esto? Ese no eres tú, opinaría Spider-Man seriamente. Tú no me conoces, ¿qué te hace decir eso?
Eso es porque nadie debería terminar así, todos tenemos un propósito y es nuestro deber el realizarlo. Incluso si ese objetivo es tan minúsculo que no marcaría una gran diferencia o si es tan grande como para cambiar el mundo entero. Y no es por meterte ideas extrañas, pero... ¿no has pensado en usar tus poderes para ayudar? Preguntaría Peter a Garou, el cual se había sorprendido por la pregunta tan repentina y extraña. ¿A qué te refieres? Contestaría Garou con otra pregunta, eso realmente no se lo había esperado y menos en esta situación. Bueno, puedo decir que eres alguien con un gran poder y habilidades sorprendentes, y con ellas podrías hacer algo más significativo que simplemente pelear con mercenarios, ¿sabes? Dices que me convierta en un héroe como tú, con mallas ajustadas y casi muriendo por un perro monstruo que me comería vivo. Gracias, pero no gracias. Estoy bien así, respondería Garou riéndose un poco, jamás había pensado que alguien creyera que él podría ser un héroe. Bueno, no era una idea descabellada ya que él quería hacer justicia en el mundo, pero sabía que los héroes solo eran personas corruptas motivadas por su codicia e hipocresía, poniendo sus propios intereses antes que a las demás personas. Antiguamente no había conocido a nadie así, todos eran motivados por sus propios motivos egoístas o sin fundamento. Algunos usando a los héroes como una marca para vender productos y ganar dinero, otros usando el nombre de un héroe para sus propios motivos, incluso aquellos que creían que podían aplicar la justicia como les pareciera, incluso si eso significaba matar a otras personas. O incluso personas que lo tomaban como un pasatiempo, ninguno de esos era un motivo ideal para un verdadero héroe. Esa fue la razón principal por la que decidió actuar como un monstruo en su pasado. No digo que seas un héroe, solo digo que... un gran poder conlleva una gran responsabilidad, explicaría Spider-Man recordando las últimas y grandes palabras de alguien importante para él. Ante estas palabras Garou se quedaría pensativo, realmente no tenía cómo responder a eso, por lo que solo se había quedado callado ahí de pie junto a Robert, quien lo miraba preocupado con sus 6 ojos. Robert, de lo poco que había estado acompañando a Garou, nunca había visto a Garou tan perdido, nunca lo había visto tan serio. Bueno, creo que me estoy dejando llevar. Solo espero que esto no termine, así diría Spider-Man antes avanzar hacia el borde del pequeño edificio, para luego saltar y columpiarse por los edificios de la ciudad. Supongo que tienes razón, aunque no sirve de nada tratar de engañarme, Peter Parker y Gwen. Realmente me han impresionado, pensaría Garou, perdiendo de vista finalmente a Spider-Man, quien se había perdido en los edificios. Pero sin darse cuenta, su conversación con Spider-Man había sido vista y escuchada por varias personas. A unos cuantos kilómetros de la ciudad de Nueva York, en el cielo estrellado se encontraba algo oculto entre algunas nubes y la oscuridad. Así que esos son los responsables, mencionaría un hombre con barba y un parche en su ojo. El hombre estaba de pie observando la conversación de Garou y Spider-Man en un monitor gigante, el cual transmitía el video y el audio que proveía un dron espía cerca de su posición. Desde que estas personas se habían percatado de las explosiones y rayos en el cielo, se habían puesto a investigar lo ocurrido en los almacenes en Nueva York. Gracias a sus recursos y avanzada tecnología, estos habían logrado detectar a Garou y Spider-Man sobre uno de los muchos edificios cercanos a dicho conflicto. Quienes habían visto y monitoreado la batalla y conversación de Garou, pertenecían a nada más y nada menos que a un sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa, comúnmente abreviado por su acrónimo en inglés SHIELD, una agencia de inteligencia y contraterrorismo militar extragubernamental de los Estados Unidos, encargada de mantener la seguridad mundial. Muy bien, quiero que vigilen a esos 3 las 24 horas, ordenaría Nick Fury con seriedad, refiriéndose a Garou, Spider-Man y Robert. Cambio de escena. Con Garou. Garou caminaba tranquilamente por las calles parcialmente solitarias de Nueva York. Eran altas horas de la noche, pero aún se encontraban personas y autos por las calles, incluso más de lo que sería en otras ciudades. No por nada era conocida como la ciudad que nunca duerme. Mientras caminaba por las frías calles, reflexionando todo lo que le había pasado últimamente, la atención de Garou se vería atraída por algo brillante en el cielo. Parecía ser una estrella fugaz, aunque se miraba un poco más grande de lo que usualmente eran.
Inconscientemente Garou seguiría la dirección de la estrella para luego perderla detrás de un establecimiento, parecía ser una bodega o algo así. Pero lo que había llamado su atención era que en este lugar las luces aún parecían estar encendidas, aparentemente había personas trabajando dentro. Y junto a la puerta de este lugar, Garou había notado un pequeño cartel pegado. El cartel estaba escrito en una lengua extraña que Garou no había visto antes, pero por alguna razón podía entenderlo como si lo hablara. Era bastante extraño. Pero eso es lo que menos le importaría en este momento. En el cartel decía que se solicitaban trabajadores para un trabajo de entrega express, servicios de mensajería, envíos y mudanzas. Oh, ahora recuerdo. Cuando yo digo tú no pagaste por tu comida. ¿Qué debes hacer, Para empezar, ir a pagar lo que debes. No me importa lo que hagas después, haz lo que quieras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces el estómago de Garou y Robert rugirían simultáneamente por el hambre. A pesar de ambos ser en parte monstruos, aún necesitaban comer para sobrevivir. Bueno, supongo que no pierdo nada intentándolo, mencionaría Garou para sí mismo para luego ir en dirección de ese lugar. Cambio de escena. Algunas horas más tarde con Deak Paul. Mierda, ¿cuánto bebí anoche?, preguntaría Deak Paul, el cual estaba despertando de una larga siesta tras ser abatido por un poste. Apenas podría ver algo debido a una extraña luz cegadora apuntándole directo a la cara. Al fin despierta, señor Wilson, mencionaría una voz femenina la cual se podía escuchar que caminaba hacia Deak Paul con un gran eco por sus zapatillas. ¿Quién eres y qué haces en mi casa?, preguntaría Deak Paul, el cual podía notarse que no tenía puesta su máscara y estaba atado a una silla con una especie de collar extraño en su cuello. Lamento decepcionarlo, pero no está en su casa, pero podrá volver a cambio de unos favores, explicaría la mujer madura deteniendo su paso al estar justo enfrente de Deak Paul, pero detrás de la luz cegadora. Mi nombre es Amanda Waller y de ahora en adelante estará trabajando para mí. Sea bienvenido, señor Wade Winston Wilson. Ya veo, supongo que veremos cómo culminará esta historia en un próximo capítulo. Espera que... First we're gonna rock, then we're gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to you, he gon' give it to you. X gon' give it to you, he gon' give it to you. First we're gonna rock, then we're gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to you, he gon' give it to you. X gon' give it to you, he gon' give it to you. X gon' give it to you. Fuck with you to get it on your own. X gon' deliver to you, knock knock. Open up the door, it's real. With the non-stop pop-up and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart, I'll make a motherfucker wonder if he did it damn right. And I'll do it again, 'cause I'm right and I got to win.